Bueno, entonces en esta sesión, pues al principio me gustaría, sí, como les comentaba, contextualizarlos un poquito de por qué los axiomas que estamos viendo son así, ¿no? O sea, cuál es la lógica detrás del inicio de esta materia y de varias materias en realidad que van a llevar, siempre la lógica es parecida. Y para esto creo que la forma más clara, espero que con la que puedas hacer una similitud y que ustedes estén pues ligeramente familiarizados, por lo menos es con lo que se supone que ustedes tendrían que estar viendo en su curso de cálculo al mismo tiempo que de lo que están llevando este curso, ¿no? Entonces, en su curso de cálculo, seguramente su profesor, pues si no desde la primera clase, desde las primeras clases ya, o por lo menos desde que ya empezaron como tal a ver cálculo, pues lo que les empieza a platicar siempre es pues de esto que le llaman axiomas de los números reales, ¿no? Los números reales se consideran un conjunto que se denota así con una R ahí como con una rayita extra, y lo que te platican en cálculo es que pues los números reales satisfacen ciertas propiedades que te lo platican como que son propiedades que son tan evidentes que no requieren una justificación porque de lo claras que son, ¿no? De que todo el mundo está convencido hasta cierto punto de que las propiedades son ciertas y son como tan fundamentales que no se preocupa uno por justificarlas, por demostrarlas, ¿no? Las toma uno como verdaderas. Y el chiste de esa materia, sobre todo al inicio, en cálculo, es pues a partir de las reglitas, ¿no? De todas las propiedades que uno asume que tienen los números reales, pues va deduciendo otras propiedades, ¿no? Que ya no son tan fundamentales y las va justificando mediante estas que se iba a considerar fundamentales. Y bueno, pues en álgebra se hace un poco algo similar, solamente que en lugar de que como en cálculo se toma como componente principal de la teoría a los números reales, en álgebra, bueno, por lo menos en este curso de álgebra, se va a tomar pues desde el principio como componente principal a la noción de conjunto, ¿no? Entonces, de manera similar como en su curso de cálculo nunca se preguntan como tal qué es un número real, nosotros tampoco nos vamos a preguntar en un sentido pues formal, ¿no? En un sentido de definición, qué es un conjunto, ¿no? Nos vamos a tener que quedar con una idea intuitiva de lo que es un conjunto. Les digo, de manera totalmente análoga, como en cálculo uno se queda con una idea intuitiva de lo que es un número real. Pero ya para la parte de formalizar la teoría y de ir deduciendo resultados, ir probando, justificando resultados con la teoría, pues se hace algo similar en cálculo, ¿no? En cálculo no defines qué es un número real, pero de alguna manera lo defines a través de las propiedades que cumple. Uh-huh. Como tal no te dicen que es un número real, pero te dicen que un número real se comporta de estas maneras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las primeras cuatro propiedades, en cálculo en total son 13 propiedades que se toman como axiomas de los números reales. Y las primeras cuatro, perdón, ya había dicho tres, pero en realidad son las primeras cuatro, de lo que te hablan es de cómo se comporta la suma de números reales, ¿no? No me voy a poner a explicarlas una por una porque esto no es un curso de cálculo, solamente las tengo denotadas aquí para que queden en las notas, pero pues sí, ¿no? Te hablan de que la suma tiene una propiedad asociativa, ¿no? Que es lo que tenemos aquí, de que la suma tiene un elemento neutro que existe, ¿no? Aquí te habla de un teorema de existencia porque te está diciendo que existe un número real que es un neutro para la suma, ¿no? Que es a lo que se le llama cero, ¿no? Te dicen que existen inversos aditivos, ¿no? Para cualquier número real, que la suma también es una operación que tiene la propiedad conmutativa, ¿no? Y después las siguientes cuatro reglas son análogas a estas, solamente que en lugar de para la operación de suma, para la operación de producto, ¿no? Ya no las denoté todas, pero son análogas a estas, ¿no? Por ejemplo, solo que por ejemplo en ese caso en lugar del cero es el uno, el que es el neutro de la multiplicación, ¿no? Pero también hay inversos, también es conmutativa, asociativa. Y de hecho,
Ya después hay la novena propiedad de los números reales, te habla de cómo se relacionan esas dos operaciones de las que estás hablando en las 8 propiedades anteriores, ¿no? Te habla de cómo se relaciona la operación de suma con el producto, ¿no? Y ya después se vienen otras que ya se centran un poco más en el orden que tienen los números reales, que puedes decir que un número real es positivo o negativo, ¿no? Se puede escribir en varios términos, pero más o menos a eso se refieren las siguientes propiedades. Y ya hasta el final hay una propiedad que ya es un poquito más complicada de entender a la primera, que ya no se ve como tan obvia al principio, que se llama axioma del supremo, ¿no? Que ya la verán en su momento en su curso. Pero a lo que voy con esto es que pues hasta cierto punto como que se suele ir presentando en un curso de cálculo pues las propiedades como de lo más simple a lo que ya no está tan simple, ¿no? Primero se presentan las 8 propiedades de la suma y del producto que uno las ve y pues salvo que quizás le cueste un poco de trabajo entenderle a los símbolos lógicos al principio, pero cuando ya entiende lo que dice el enunciado, pues uno sí está convencido de que ese enunciado es verdad. Y ya después poco a poco ya se empiezan a hacer las propiedades un poquito más complicadas y les digo, hasta que ya culmina con la última propiedad, que ya es bastante menos obvia, por decirlo así, que es lo que se le llama axioma del supremo, ¿no? Que no se los voy a adelantar porque no me corresponde, pero ya lo verán y van a ver que pues sí es bastante más complicado que las propiedades anteriores. Entonces, pues en un curso de cálculo típicamente se intenta ir como presentando los axiomas, pero no todos de jalón porque sería muy complicado para el estudiante que los entendiera todos a la primera, ¿no? Se van presentando poco a poco y así con los primeros axiomas normalmente se van demostrando algunas cosas y ya luego se van agregando más axiomas con los que ya puedes demostrar otras cosas que antes no podías, ¿no? Así se va construyendo la teoría poco a poco. Y ya después ya van a dar el brincote y ya empezar a definir pues lo que es un límite, lo que es una derivada, lo que es una integral, ¿no? Pero siempre va a ser, o sea, siempre que se puedan ir yendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás en cómo han construido la teoría, van a llegar a estas 13 reglas. Todo lo que se construye en cálculo siempre va a estar fundamentado en estas 13 reglas. De alguna manera, como que estos son los cimientos de toda la materia que es cálculo. O por lo menos así es como se ve ya en un sentido de matemáticas puras, que es como se estudia en nuestra carrera o en una carrera de matemáticas o en una carrera de física, ¿no? No todas las carreras toman este enfoque tan constructivo, ¿no? Como tan formal. Y pues un poco la idea en álgebra es lo mismo, solo que con conjuntos. Y ahí viene un gran problema, porque cuando uno llega al primer semestre de la licenciatura, pues uno ya está súper familiarizado con el comportamiento que tienen los números reales, ¿no? Aunque quizás nunca uno se había puesto a pensar en que estas reglas eran como fundamentales. O sea, uno ya sabía que A más cero era A, ¿no? O sea, uno ya está súper acostumbrado a eso. Uno ya está muy acostumbrado a que A más menos A, o sea, A menos A da cero, ¿no? A lo mejor uno nunca se había puesto a pensar en que, oye, eso siempre existe, ¿no? Pero ya lo utilizaba, ¿no? Uno ya sabía que esto se daba, ¿no? Que la suma conmutaba, que la suma asociaba, ¿no? E inclusive cuando ya le vas agarrando más la onda a los otros axiomas que son un poquito más complicados, como les digo el último, cuando ya logras entenderlo bien, pues tu intuición te sigue diciendo que es algo que es verdad, ¿no? No es algo que no lo veas tan claro. Y el problema en los axiomas, pero ya de la teoría de conjuntos, que son los que estamos estudiando ya en el curso de álgebra, es que uno no llega tan familiarizado con el concepto de conjunto. Entonces, aunque quizás los primeros axiomas ya de la teoría de conjuntos sí son un poquito intuitivos, conforme se van avanzando en los axiomas cada vez se van haciendo un poquito más complicados de entender a la primera y a la segunda y a la tercera inclusive y ya llegan luego sí hay algunos axiomas que ya de plano pues no ves la razón de ser de esos axiomas, ¿no? Que ya tienes que tener un conocimiento ya pues no diría avanzado pero ya no tan básico de lo que sería la teoría de conjuntos como tal para que ya entiendas por qué ese axioma es así. Y eso pues es muy difícil si apenas estás teniendo un primer contacto con la teoría, pero les digo, va mucho de la mano con el hecho de que uno no llega
acostumbrado a la noción de lo que es un conjunto, ya en un sentido matemático formal. No como pasa con los números reales, que es todo lo contrario. Ahora, un poco, pues, la idea de estos axiomas es que se formalice mediante la teoría de conjuntos muchas otras teorías matemáticas. Porque, por ejemplo, ustedes, me remito otra vez a su curso de cálculo, ustedes pues sí empezaron a ver estos axiomas y los ven muy lógicos y todo, pero pues nunca se preguntaron, como ya lo había comentado, qué era un número real. O tal vez sí se lo llegaron a preguntar, pero no dieron una respuesta real, valga la redundancia, de lo que es un número. Uh-huh. No, y ya no solamente de lo que es un número. O sea, tampoco, por ejemplo, supongo que nadie se preguntó, o tal vez sí, no voy a asumir como Dios su profesor la clase, pero no sé si, por ejemplo, se habrán preguntado, ya olvídense de preguntarse qué es un número, no sé si se habrán preguntado qué es la suma, ¿no? Porque aquí ya estamos hablando de la suma como, pues si fuera algo que siempre hubiera existido, ¿no? Pero ¿qué es? O sea, ¿a qué se refiere uno con sumar números? Ya en un sentido que ya no, que ya trasciende la intuición, que ya va más hacia una definición matemática. ¿Qué es una suma? ¿Qué es un producto? Esa clase de cosas en un primer curso de cálculo no te interesan. No te interesa ponerte a definir como tal que es la suma, no te interesa ponerte a definir como tal que es el producto. Y lo que pues ya van a ver en algunas materias posteriores es que tú la suma la puedes modelar como una función. Y también al producto lo puedes modelar como una función. Y entonces dices, qué bien, la suma y el producto son funciones. Pero entonces, ¿qué es una función? ¿No? Ya entraría porque ustedes también en cálculo van a empezar a hablar de funciones. Pero posiblemente sí medio expliquen en un sentido un poquito más abstracto qué es una función. Pero cuando ya veamos funciones nosotros, cuando ustedes ya vean funciones en cálculo, lo que se van a dar cuenta es que una función ya en el estándar matemático con el que se estudia, una función se ve como un conjunto. Y de hecho, ya en matemáticas un poquito más avanzadas que no les garantizo que vayan a ver, ya depende mucho de su curso de análisis, qué tan profundo se quiere meter su profesor, su curso de análisis matemático, que es una materia de sexto semestre, pero si su profesor se quiere meter profundo en un curso de análisis matemático, ya se puede responder qué es un número real. O sea, ya ni siquiera hablemos de qué es, o sea, ya más allá de qué es la suma, más allá de qué es el producto, ya puedes hasta responder en algún sentido qué es un número real. Y aunque uno pensaría que ahorita que se los voy a decir seguramente van a pensar que lo que voy a decir es súper extraño, pero la manera en la que típicamente uno define lo que es un número real es que es un conjunto. Un número real termina siendo un conjunto. Entonces, de alguna manera, por como ya están construidas las matemáticas modernas, que son las que pues, estudian el día de hoy, siempre todas las teorías que ya son como aplicables, o casi todas las teorías que son realmente ya útiles en la vida cotidiana, o bueno, en una carrera tan especializada como la nuestra, o sea, lo que se construye, todo lo que se utiliza, siempre se puede dejar en términos de conjuntos. Entonces, por eso es tan importante tener bien estudiada y bien estructurada, bien formalizada la teoría de conjuntos de una manera tan profunda. Entonces, por eso el inicio de esta materia tiene un enfoque tan abstracto. Porque, o sea, por eso se le habla de conjuntos y solamente de conjuntos. Porque a final de cuentas, todas las teorías que van a ver en esta carrera, a final de cuentas hay manera de dejarlo en términos conjuntistas. Y pues si tú todo lo que vas a usar lo puedes dejar en términos de conjuntos, y tú al final quieres como dejar una serie de reglas básicas que sean como las que te formalicen la mayor cantidad de teorías posibles, porque estas reglas son como las reglas para el cálculo, ¿no? Pero si ustedes se ponen a empezar a estudiar probabilidad, van a ver que no van a usar como base estas reglas, van a usar como base otras reglas, ¿no? Que serían como las reglas para
probabilidad, ¿no? Y si ustedes se ponen a estudiar álgebra lineal, que es el segundo año, van a tener como las reglas que se usan en el álgebra lineal, ¿no? Los conceptos con los que se empieza la teoría de álgebra lineal. Y siempre, si uno se va yendo más hacia atrás, termina llegando a términos de conjuntos. Entonces, en algún sentido, para las matemáticas modernas, para la gran mayoría de las matemáticas modernas, el que termina siendo el cimiento base es la teoría de conjuntos. Y lo que son los cimientos de la teoría de conjuntos, pues son los axiomas de la teoría de conjuntos. Entonces, por eso se estudian en esta materia. Yo ya les había comentado, o sea, álgebra la pueden, si en algún momento se pierden, ¿no? Si en algún momento se les hace que están viendo algo demasiado abstracto y que no entienden por qué se toma tan abstracto y no ven cuál es la razón de estudiar lo que se está estudiando, siempre lo pueden pensar, digo, bueno, no es tan correcto, pero siempre lo pueden pensar como que están generalizando cálculo, ¿no? Va más allá de solamente generalizar cálculo, por supuesto, ¿no? Pero muchas de las cosas que vamos a ver, las vamos a ver de una forma muy distinta a las que ven en cálculo y se van a dar cuenta, espero, que lo que vayan viendo en cálculo va a ser un caso particular de lo que nosotros vayamos viendo, ¿no? Pero para ya empezar a hablar de funciones, empezar a hablar de ya álgebra, de conjuntos y cosas de ese estilo, primero uno tiene que, pues por lo menos tener un primer contacto con cómo se empieza a formalizar la teoría de conjuntos. Y de hecho, ya como último comentario, ya antes de meterme ya de lleno a repasar, ¿no? Cómo son los primeros axiomas de la teoría de conjuntos, porque estos no son todos los axiomas de la teoría de conjuntos, faltan bastantes más axiomas, ¿no? De la misma forma como en cálculo no te los avientan todos de jalón, aquí tampoco se los vamos a ir aventando todos de jalón, ¿no? Estos son como una buena parte de ellos, pero no son todos. Ya después van a ir apareciendo otros. Pero antes de ya meterme de lleno a repasar estos axiomas, que ya nos competen como tal en la materia, sí me gustaría comentarles un poquito de por qué se busca generalizar, ¿no? O sea, porque sí les dije, ¿no? que álgebra es como una generalización de casi todo lo que se ve en matemáticas, sobre todo la teoría de conjuntos ya es como el pilar, ¿no? de la álgebra, pero la álgebra es como generalizar muchas cosas. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué es útil, ¿no? Generalizar es algo que no había, por lo menos yo no había explicado ya en términos un poquito más precisos. Pues por ejemplo, en el caso de los números reales, que es con el que ya espero que se sienten un poquito más familiarizados, pues resulta que los axiomas de los números reales, las primeras 9 axiomas, ¿no? Se pueden resumir ya sabiendo un poco más, bastante más de álgebra de lo que ustedes saben, obviamente, ¿no? Pero ya cuando ya conozcan más de álgebra superior, los primeros 9 axiomas de los números reales se pueden resumir así, como que esto leanlo como que los números reales como conjunto con las operaciones de suma y producto es un campo. Esta línea resume estas 9 en una sola expresión, ¿no? Esta terna de cosas, el conjunto de los reales con su operación suma, con su operación producto, conforman lo que se conoce como un campo. Y obviamente con un campo no me estoy refiriendo a un campo de vacas o un campo de cabras o eso, ¿no? Me estoy refiriendo a un concepto que obviamente no conocen, no tendrían por qué conocer aún, pero es un concepto que es algo que se conoce como una estructura algebraica. Un campo, en general, pues es un conjunto con el que van asociado un par de operaciones que cumplen esto de aquí. Que, o sea, tal cual eso como sería la definición de un campo, un conjunto con dos operaciones que tendrían que practicar que es una operación, ¿no? Que como ya les había adelantado es una especie, es un tipo de función, pero un conjunto con dos operaciones que cumplen esas propiedades. Y entonces uno puede hablar de campos que vayan más allá de los números reales, ¿no? Los números reales serían un caso particular de un campo. Pero lo que uno haría en álgebra es que se da cuenta de que con estas reglas, si uno ya no asume que estás hablando de números reales, se pueden desarrollar conclusiones. Y se pueden desarrollar conclusiones que ya no solamente apliquen a los números reales, sino que apliquen a cualquier cosa que se le pueda decir que sea un campo.
¿no? Cualquier cosa que tenga esta estructura algebraica. Entonces, ahí sí como que va cobrando cierto sentido ya también el lenguaje, porque pues cuando uno se ponía a jugar con estas operaciones en la preparatoria, por ejemplo, pues decías que estabas haciendo álgebra. Y sí, o sea, lo que estabas haciendo era como aplicar el álgebra particular que hay en una estructura algebraica. Uh-huh. O sea, todas las reglas con las que solían despejar y resolver ecuaciones eran reglas que eran permitidas en un campo. O sea, ustedes entendían que eran reglas que eran permitidas en los números reales, pero en general son reglas que son permitidas en un campo. Y si tú estás consciente de que puedes abstraer la noción de cómo se comportan los números reales con las primeras 9 reglas, solamente con las primeras 9 reglas, puedes abstraer esa idea, ese comportamiento, pues entonces si uno encuentra otra cosa que sea un campo, pues puede hacer una álgebra muy similar a la que ya uno está acostumbrado con los números. Por ejemplo, si tú tomas las mismas operaciones de suma y producto, pero en lugar de tomar a los números reales tomas como conjunto a los números racionales, también resulta que son un campo. O sea, también resulta que satisfacen estas propiedades de aquí. ¿Y eso qué significa? Eso significa que si tú te pones a sumar, a multiplicar y a hacer cosas con los números racionales, se van a comportar igualito que los números reales, pero solamente con las propiedades que se puedan deducir de estas 9. Con las propiedades que se puedan deducir de las otras, ya no necesariamente. Uh-huh. De hecho, en particular, para el caso de los números racionales, resulta que los números racionales cumplen todos los axiomas de los números reales excepto este. El único axioma que no cumplen los números racionales es el último axioma, que es el axioma del supremo. Y de hecho, históricamente, ¿por qué se incluye este axioma del supremo como un axioma de los números reales? Porque históricamente, desde los tiempos de los griegos, solamente se sabía trabajar con números racionales. Por eso se llaman números racionales, porque para los griegos eran los números que tenían sentido. O sea, para los griegos algo que no se pudiera expresar como una fracción simplemente no tenía sentido. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque pues no tenían desarrollada tanta teoría como lo tenemos nosotros. Y de hecho, a tal grado era eso de los griegos, que cuando alguien descubrió que raíz de 2 no se podía escribir como una fracción, lo asesinaron. O sea, a ese grado era que estaban casados con la idea de que solamente los números racionales era lo que tenía sentido. Pero bueno, a ese grado, ¿no? Estaban casados los griegos con los racionales, que no aceptaban que había números. Al principio no quisieron aceptar que había números más allá de este campo de aquí, ¿no? Porque con ese campo ellos ya estaban muy felices y podían resolver casi cualquier cosa que se plantearan. Obviamente, pues el pensamiento evolucionó, ya aceptaron, ya la gente, la comunidad matemática, tuvo que aceptar que había algo más que los números racionales, y ya de ahí pues vino la idea del número irracional. Y justamente este axioma del supremo pues va muy asociado con esa idea, ¿no? Como esa idea de que de alguna manera le complete a los racionales los números que le faltan, ¿no? Para que ya se cierre bien todo lo que ustedes conocen como noción de números reales. Uh-huh. Pero no solamente los racionales con estas mismas operaciones son un campo, también los números complejos. Probablemente no estén tan familiarizados con los números complejos, pero supongo que por lo menos han oído hablar de ellos. En esta carrera sí los van a usar un poquito, no demasiado, pero sí por lo menos los van a estudiar. Y resulta que los números complejos también son un campo, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que pues todas las reglitas que uno puede deducir, que ustedes van a deducir en su curso de cálculo, que solamente dependan de estas primeras 9, también van a ser aplicables para los números complejos. Ya las reglas que no dependan de esas primeras 9, que ya dependen de la 10, 11, 12 o 13, ya seguramente ya no van a ser aplicables para los números complejos, porque los números complejos no van a cumplir esos axiomas, los números complejos solamente cumplen estos 9 de aquí. Como les había comentado, los racionales sí cumplen casi todos estos axiomas, ¿no? Entonces los racionales son casi igual que los reales en cuanto a lo que uno se refiere de su estructura algebraica. Uh-huh. Solamente hay una cosa que no cumplen ellos, que sí cumplen los reales. A tal grado es la similitud que de hecho uno tiene la idea de que
uno llega a esta licenciatura sabiendo trabajar con números reales, y eso es falso. De hecho, esto yo no es algo de lo que yo me haya dado cuenta, más bien es un comentario que me hizo un profesor de esta misma facultad que se llama Isaac Ortigosa, que es muy bueno, por cierto, pesado, pero es bueno. Y él me dijo eso: oye, es que en realidad tú no sabes usar números reales, ¿no? O sea, nadie de aquí llega sabiendo usando números, nadie de esta carrera sabe usar números reales en realidad. Lo que sabes hacer es utilizar a los números racionales. Y pónganse a pensarlo. O sea, cuando a ti te enseñan a sumar, cuando a ti te enseñan a restar, cuando a ti te enseñan a multiplicar, a sacar potencias, a dividir, te enseñan a hacerlo con números racionales. Y si no me creen, dices: no, 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 ¿cómo crees? No, yo sí sé sumar números reales. ¿Cómo me estás diciendo que yo no sé sumar números reales? A ver, suma pi más raíz de 2. Dame el resultado exacto de pi más raíz de 2. Son números reales los dos. Y no vamos a ser capaces de dar ese resultado. Uh-huh. A ese grado de dificultad puede llegar a ser una suma de números reales en general. Si yo te pongo dos números racionales que sean fracciones, por muy complicados que te los ponga, me vas a poder dar la respuesta. En términos de fracciones, o ya si tienes la suficiente paciencia, también en términos de decimales. Pero si yo te digo algo así, ¿no? Súmame dos números irracionales, pi raíz de 2, no vas a poder hacerlo. Por lo menos no de forma exacta. ¿Por qué? Porque el concepto de número real ya definido de forma formal es tan difícil de definir que se vuelve, o sea, que se vuelve prácticamente imposible calcular cualquier suma de números reales ya a mano, ¿no? Y uno tiene esa idea de que sabe manejar números reales y realmente lo que sabe manejar son los números racionales. Pero como los números racionales se comportan en un sentido de estructura prácticamente igual que los números reales, por eso con lo que uno sabe de números racionales, siente y se siente muy cómodo trabajando con números reales. Pero, o sea, cuando ya uno se pone a pensar en este axioma que le faltan los racionales, es cuando ya uno empieza a tener problemas. Que les digo, va muy asociado con la idea de lo que es un número irracional. O sea, no tal cual, no directamente este axioma habla de números irracionales, pero va muy asociado con la idea de que dentro de los números reales también ya se empiezan a considerar los números irracionales. Entonces, o sea, eso es algo que, les digo, no fui yo que lo pensó un profesor, pero es muy cierto, ¿no? O sea, uno no sabe trabajar con números reales, uno sabe trabajar con números racionales, y como eso también es un campo que aparte cumple las otras propiedades excepto la 13, pues eso se comporta muy parecido a los números reales y por eso uno se siente cómodo trabajando con números reales, porque uno aprendió a trabajar en este campo. Aunque no se lo estaban diciendo, por supuesto, no nos lo decían cuando nos enseñaron a sumar y a restar, pero nos estaban enseñando a trabajar con este campo. Y como a final de cuentas es un campo, pues eso nos ayudó a sentirnos cómodos también en este campo. Entonces, por eso es importante abstraer las cosas, porque si uno no tiene clara la noción de campo, pues no tiene claro por qué hay tanta relación entre, por ejemplo, los racionales y los reales en cuanto a su comportamiento. Y uno entonces no se sentiría tan confiado de trasladar la mayoría de esos comportamientos a los complejos o a cualquier otro campo que después pueda aparecer. Por eso se busca la abstracción en matemáticas, para que puedas tener conceptos lo más generales posibles y que ya después las cosas aplicables sean solamente casos particulares, ¿no? En concreto aquí, ¿cuál sería la idea? Pues la idea de lo que es un campo. Ya en concreto esa estructura algebraica se empieza a estudiar hasta lo que vendría siendo un curso de álgebra superior 2, no nos va a corresponder estudiarlo, pero se los platico. Y les digo, todo esto de abstraer, cuando uno sigue abstrayendo y abstrayendo y abstrayendo y abstrayendo, pues llega a la conclusión de que todo se ve en términos de conjuntos. Entonces, para la mayoría de las matemáticas, pues como lo que serían los axiomas verdaderamente fundamentales, serían estos de aquí. Y los que faltan, ¿no? No les voy a decir que para todas, hay algunas teorías matemáticas que no dependen de la teoría de conjuntos, pero son muy poquitas y prácticamente no se estudian, por lo menos no ahorita, ¿no? Ya son cosas muy recientes. Casi todo lo que está construido hasta hoy en día que es aplicable está fundamentado en la teoría de conjuntos, como la vamos a ver. Y de hecho, de hecho, pues como les comentaba, cuando uno define ya lo que es un número real,
en un curso mucho más avanzado del que ustedes van a tener en cálculo, les comentaba que termina siendo un conjunto. Y cuando uno define lo que es un número real, uno puede probar utilizando cosas de teoría de conjuntos que lo que tú estás definiendo como número real cumple esto. O sea, entonces, por eso les digo que era falso, lo de que un axioma es algo que es tan simple que no necesita demostración. No, eso es falso. Eso es una forma bonita de entenderlo al principio, pero eso es muy falso. Salvo estos axiomas, y les digo, ¿no? O sea, no necesariamente inclusive, pero salvo estos axiomas de aquí, prácticamente cualquier cosa de cualquier teoría matemática, a final de cuentas sí se puede demostrar dentro de la teoría de conjuntos, utilizando nociones de teoría de conjuntos. Y a tal grado de que cuando uno define lo que es un número real, puede demostrar que lo que estás definiendo como número real, que es un conjunto que cumple ciertas cosas ahí extrañas, satisface estas propiedades, todas las propiedades, las 13 propiedades, y entonces en particular ahí se demuestra esto, ¿no? Que R es un campo y por lo tanto tiene sentido utilizar la lógica que se usa en los racionales. O sea, por eso se toma este enfoque en esta clase de matemáticas ya a este nivel. Por eso se busca la abstracción, para que se entienda realmente de una forma verdaderamente profunda las relaciones que hay entre los diferentes conceptos que se estudian. Y bueno, todo este choro que les he estado explicando, pues es para que, les digo, si en algún momento se pierden en la abstracción, pues por lo menos tengan claro por qué se está siendo tan abstracto. Porque esto de aquí, la idea es que formalice prácticamente todas las matemáticas que van a conocer en su vida. Esto de aquí es como lo que se necesita. Y de la misma forma en la que se necesita de un axioma del supremo para que ya los números reales realmente se comporten de la forma que uno quisiera, que es tomando en cuenta a los números irracionales. De la misma forma, eventualmente van a ir apareciendo axiomas, sobre todo de los que ya faltan, de los que todavía no están en estos primeros 7, eventualmente van a ir apareciendo axiomas que de entrada uno no vería por qué están incluidos como axiomas, hasta que ya entiende un poquito más la teoría, ya dice, o sea, por esta cosa es por lo que este axioma existe, para que esto funcione bien. De la misma forma en la que el axioma del supremo existe para que los números reales tengan bien amarrados a los racionales. De la misma forma va a haber nociones en teoría de conjuntos que van a fundamentarse en un solo axioma, ¿no? O sea que si literalmente cuando uno ya ve la teoría desde una perspectiva más madura, ya dice, ya entiendo por qué existe este axioma, ¿no? Ustedes seguramente a más de uno de ustedes no les va a costar trabajo llegar a ese nivel de entendimiento, inclusive al final del curso. Pero, o sea, si en algún punto aún hay un axioma que de plano no vean por qué existe, por cuál es su lógica, pues es por esa clase de detalles, porque habrá algún detalle importante en la teoría que dependa crucialmente de ese axioma que a lo mejor no le ves la intuición, pero que está ahí por una razón. Todo esto ya ahorita lo vamos a ejemplificar, ¿no? Pero, o sea, sí quiero que, por lo menos en esta primera clase, tratar de orientarlos más de por qué es así la materia, ¿no? Por qué es tan abstracta y por ende, por qué es tan pesada, ¿no? Porque ya me imagino que ya más de uno de ustedes ya está empezando a sufrir un poquito y se va a ir poniendo peor. Pero bueno, ya que ya platicamos de todo esto, la motivación, ¿no? De por qué es así y por qué se estudia tan a profundidad, pues ahora sí ya vamos a meternos a lo que realmente nos interesa ver, que es pues sobre todo las dudas que me preguntaron de esos axiomas, y para esto voy a repasarlos de una manera muy rápida lo que dicen. Dentro de todo creo que estos primeros axiomas, sobre todo los primeros 5 o 6 axiomas, creo que no debería haber tanto problema de hallarles intuición. A lo mejor sí de leerlos como en la anotación que están escritos, pero ya que ya lo entiendes lo que dice el enunciado, la intuición creo que ahí está. El que ya rompe un poco con la intuición es el séptimo, pero pues a eso vamos. Entonces vamos a rapidísimo repasar lo que dicen los axiomas. El primero es el axioma de existencia y nos dice que en la teoría de conjuntos se va a asumir que existe un conjunto que no tiene elementos. De hecho, que es a lo que se le suele llamar el conjunto vacío. Este axioma de por sí, para mucha gente no es tan intuitivo. O sea, a mucha gente le cuesta trabajo
aceptar como el concepto de vacío al principio, sobre todo al principio. Ya después te acostumbras mucho a él y ya no te imaginas las matemáticas sin hablar, sin que el conjunto de vacío esté por ahí apareciendo, ¿no? Porque sirve muchísimo para un buen de cosas. Para denotar muchas ideas se utiliza, ¿no? Es muy usado ese conjunto. Pero más allá de que uno se vaya acostumbrando o no, eh, pues sí, hay gente a la que le cuesta mucho trabajo entender por qué se considera un conjunto con nada adentro, ¿no? De hecho, hay una versión alternativa de este axioma que en lugar de decir que existe un conjunto que no tenga elementos, dice que simplemente existe un conjunto, que existe por lo menos un conjunto. Y si utilizas ese como axioma alternativo, termina siendo equivalente ya cuando consideras todos los demás axiomas. Porque si en lugar de ponerle aquí existe un conjunto que no tiene elementos, le pones simplemente existe por lo menos un conjunto, después puedes mezclar eso con los demás axiomas para justificar que si existe por lo menos un conjunto, entonces debe de existir un conjunto que no tenga elementos. Entonces, de una u otra forma, siempre termina habiendo un conjunto que no tenga elementos. Y para muchos autores, incluyendo pues al profesor, obviamente, porque así lo escribió, es más cómodo desde el principio ya hablar del conjunto que no tenga elementos, porque de todas maneras va a hacer su aparición ahí. Entonces, pues ese es el axioma de existencia, simplemente que existe el conjunto vacío, ya en español, ¿no? Estamos asumiendo que existe. Uh-huh. Luego, el segundo axioma, que su nombre es el axioma de extensión, prácticamente lo que te habla es de cómo vamos a entender la igualdad de conjuntos. Dice, si todo elemento de X es un elemento de Y y todo elemento de Y es un elemento de X, obviamente X y Y conjuntos, entonces X es igual a Y. Y como pone el profesor, ya escrito matemáticamente, sería de esta forma, ¿no? Vamos a decir que un conjunto X es igual a un conjunto Y, si solo si se satisface esta proposición, lo que quiere decir que para todo elemento de X, X pertenezca a Y al mismo tiempo que para todo elemento de Y, X pertenezca a X, ¿no? O sea, lo que está diciendo es, si yo tengo dos conjuntos que tienen los mismos elementos, son iguales. Ya dicho en español, ¿no? Que eso yo creo que sí es muy intuitivo. Espero que sí les parezca muy intuitivo, ¿no? Pero ya eso que lo dije en español, pues lo tienes que traducir a un lenguaje matemático y se hace de esta forma. Luego, el tercer axioma tiene un nombre muy rimbombante, ¿no? Es el axioma de esquema de comprensión. Y de lo que te habla es de cómo mediante una proposición lógica y un conjunto ya dado A, se puede definir otro conjunto, ¿no? Lo que te dice ya en concreto el axioma es, si tienes P de X que es una propiedad de X, o sea, P de X hace mención a algo que este X vaya a cumplir, entonces, para cualquier conjunto A, el que sea, va a haber un conjunto B tal que X va a pertenecer a B si solo si X pertenece a A y X cumple la propiedad P de X. O sea, lo que está diciendo de alguna forma es que si yo tengo un conjunto A, yo puedo pedirle una propiedad a los conjuntos de A, a los elementos de A, y mediante los elementos de A que sí cumplan la propiedad, yo siempre puedo definir otro conjunto B. Básicamente es lo que estoy diciendo. A partir de A y una propiedad, yo puedo definir otro conjunto B que sea un elemento, cuyos elementos sean los elementos de A que satisfagan la propiedad. Eso pues sí es intuitivo porque, o sea, si uno está tomando solamente algunos elementos de A y los está metiendo a una colección, ¿cuáles elementos? Los que cumplen esta proposición, pues entonces esa colección nueva pues también tendría que comportarse como un conjunto, ¿no? Ese es el sentido que está tomando este axioma, o sea que si uno restringe, por decirlo de alguna manera, a los elementos de A mediante una propiedad específica, pues esos elementos de A que van a estar ya cumpliendo esa propiedad específica, en sí mismos, todos juntos, también van a conformar un conjunto, es lo que estaré diciendo este esquema de comprensión, ¿no? Obviamente, ¿no? Me llamas de forma más matemática, pues se expresa así. Luego, el axioma del par, ¿no? Te dice, para cualesquiera A y B, hay un conjunto C, tal que X pertenece a C, si solo si X es igual a A o X es igual a B, ¿no? Escrito así, a lo mejor cuesta un poco de trabajo entenderlo al principio, pero básicamente lo que te está diciendo es que, lo voy a anotar aquí chiquito, básicamente lo que te está diciendo es que esta cosa
es un conjunto. Por eso se llama el par, ¿no? Lo que te estoy diciendo, yo tengo unas cosas, ¿no? Unos elementos A y B. Entonces va a existir un conjunto C que tenga los dos elementos, ¿no? Ese sería el conjunto C, ¿no? O sea, lo que está diciendo este axioma es que este conjunto que tiene dos elementos realmente sí es un conjunto, ¿no? Y eso se puede hacer para cualesquiera A y B. Pero dentro de nuestra teoría de conjuntos, pues ¿qué vendrían siendo A y B? Pues conjuntos. En sí mismos tendrían que ser conjuntos. En un sentido de teoría de conjuntos, ya teoría de conjuntos de forma pura, solamente se habla de conjuntos. No se habla de cosas que no sean conjuntos, ¿no? Y les digo, y eso no tiene ningún problema, porque al final de cuentas las demás ramas de las matemáticas también se pueden dejar en términos de conjuntos. Entonces, por eso la teoría de conjuntos se llama teoría de conjuntos, porque simplemente habla de las cosas que se pueden hacer por conjuntos. Entonces, cuando por ejemplo aparezcan A y B y no esté especificando qué son, pues ustedes deben de asumir que son conjuntos, ¿no? Y bueno, con estos axiomas, con estos primeros 4 axiomas se pueden ya, pues, deducir varias propiedades dentro de la propia teoría de conjuntos. Y ya en concreto me voy a ir a una duda que me habían planteado y pues que voy a tratar de responder, porque me habían comentado que se les había complicado entender este lema, ¿no? Lo que dice el lema, que solamente vamos a, para demostrar ese lema solamente se necesitan, de hecho, si no me equivoco, los primeros 3 axiomas, no se necesita más, pero lo que dice el lema es que si tienes una propiedad P de X para un X y para todo conjunto, bueno, lo que te dice es que para todo conjunto A hay un único conjunto B tal que X pertenece a B si solo si X pertenece a A y al mismo tiempo se satisface la propiedad P de X. Entonces, o sea, si uno se va por ejemplo al axioma del esquema de comprensión, al axioma 4, y se pone a leerlo, pues se da cuenta de que prácticamente es lo mismo que el lema, solamente que el axioma estamos ya considerando que es algo cierto y el lema nos está diciendo que lo demostremos. Pero ¿qué es lo que cambia entre el axioma y el lema? Que en el lema nos dice que hay un único conjunto B. En el axioma no nos está diciendo que el conjunto B es único, solamente nos dice que para cualquier conjunto A hay un conjunto B. No, o sea, nos está hablando de una existencia. Aquí ya nos estaría hablando de que existe un único. O sea, en esencia, lo único que tendríamos que probar es que ese conjunto B es único. Pero, y bueno, también ese axioma, ¿no?, del esquema de comprensión, pues va muy asociado con esa definición, ¿no? Que se usa mucho ya en matemáticas en general. Lo que te dice es que el conjunto, si tienes un conjunto A y una propiedad P, pues entonces tú puedes hablar de esta colección, ¿no? Los elementos de A, tales que ese elemento cumple la propiedad P. Y lo que te está diciendo el axioma de esquema de comprensión es que justamente esta colección va a ser un conjunto. O sea que una colección de este estilo va a ser un conjunto. Esto sería la forma que tendría el conjunto B que aparece en el axioma del esquema de comprensión. Lo que te está diciendo como tal el esquema de comprensión, el axioma, es que esta colección de aquí va a ser un conjunto. Y ya si ya sabemos por el axioma que eso es un conjunto, pues entonces a este ya le podemos llamar que va a ser el conjunto de todos los X que pertenecen a con la propiedad P, ¿no? Va a ser como la interpretación. Pero, o sea, sí es un poco como curioso al principio cuando te vas a cosas tan fundamentalistas, porque pues más de algún profesor simplemente te definiría esto, ¿no? Te diría, ah, sí, mira, defínete este conjunto. Pero pues nunca te preguntas, oye, ¿y esto es un conjunto efectivamente? Ah, sí, es un conjunto porque en los axiomas de la teoría de conjuntos hay un axioma que justamente me permite justificar que eso sea un conjunto, ¿no? O sea, un profesor que no se preocupara por escribir los axiomas, pues ya simplemente asumiría que esto es un conjunto, que pues tampoco es algo que sea muy contraintuitivo, ¿no? O sea, la mayoría de los alumnos, si no es que todos, lo van a aceptar sin preguntarse si realmente esto era un conjunto o no, ¿no? Aquí pues vamos a tratar de ser un poquito más profundos, un poquito más fundamentalistas en ese sentido, ¿no? Entonces, o sea, como tal lo que te dice el axioma es, mira, estas cosas de aquí son conjuntos. Y ya con eso pues siempre los puedes utilizar y no hay ningún problema, ¿no? Pero bueno,
Siempre que uno tenga un lema, un teorema, pues lo ideal es que después de enunciarlo, pues lo demuestres, ¿no? Normalmente pues en un libro viene la demostración o viene una idea de cómo es la demostración, pero me imagino que la duda no solamente iba con respecto a lo que decía el lema, sino también a posiblemente a cómo se justificaba que el lema era cierto. Entonces, normalmente, si esto no fuera un grupo de primer semestre, ya tendría aquí escrita la prueba y solamente la iría explicando, pero como es un grupo de primer semestre, pues sí me gustaría ir explicando la prueba paso a paso para que vaya quedando más claro. Pero bueno, es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, la demostración sería más o menos como sigue. Lo que hay que demostrar es que el conjunto B es único. Entonces, pero voy a tratar de ser muy específico en por qué voy a escribir lo que voy a escribir, ¿no? O sea, todo lo que voy a escribir va a tener su razón de ser. Y algunas cosas son imprescindibles, otras no son tan imprescindibles, pero cuando uno hace una demostración matemática, lo que tiene que escribir es por algo, ¿no? O sea, no tiene que escribir cosas de más, no tiene que escribir cosas de menos, más o menos tiene que tratar de escribir como lo necesario. Bueno, no es tan así necesariamente, ¿no? Luego ya hablas de lo que es una prueba y lo que es una prueba, pues ya elegante, por decirlo de alguna forma, pero lo que sí importa mucho es que no falten cosas, ¿no? A lo mejor te puede llegar a sobrar algo, pero no te deben de faltar cosas importantes. Y en este nivel que están iniciando ustedes, todo es importante, ¿no? Ya cuando ya vayan avanzando, pues ya va a haber pasos que ya va a ser un poco absurdo escribir de lo obvios que son. Pero ahorita que ustedes están empezando, prácticamente todo es importante, ¿no? No pueden asumir que algo no sea importante, por lo menos este semestre. Entonces, pues primero tienen que, lo que les está dando el lema es que ya tienen una propiedad, por eso dice sea P de X una propiedad, eso ya lo tenemos. Luego lo que se está diciendo es que para todo conjunto A hay un único conjunto B, pero ahí ya te está diciendo que es para todo conjunto A. Entonces, cuando uno quiere hacer una prueba que se cumpla para todo algo, pues lo primero que tiene que empezar es escribiendo que vas a considerar uno de esas cosas que quieres que cumpla lo que vas a probar, pero que sea arbitrario. En este caso, vamos a pedir que A sea un conjunto arbitrario. Entonces, sea A un conjunto. Estrictamente hablando, si no ponen esto, pues ya el profesor les podría decir, oye, sí, está bien chistoso lo que escribiste, pero A, ¿qué es? Ay, no, no, es que era un conjunto que no se entendía, profe. Ay, pues sí, pero no. ¿Ok? Les digo, a este nivel, que es muy de principiantes, tienen que poner todo. O sea, y eso es más para que se vayan acostumbrando, porque ya después hay cosas que si omiten, pues sí ya empiezan a quedar cosas que son muy difíciles de leer y ya no queda claro, ¿no? Ya involucran un buen de términos, de letras y ya no queda claro qué cosa era cuál, ¿no? Entonces, si no se acostumbran a ser así de específicos, luego pueden tener problemas, sobre todo con profesores que sean muy exigentes. Ahora que ya tenemos que es un conjunto, que es lo que, o sea, simplemente vamos a pedir eso, cualquier conjunto, eh, vamos a proceder, pues, utilizando nuestro axioma, ¿no? Por el axioma. Por el axioma. ¿Cuál axioma? Por el axioma de esquema de comprensión. O axioma. Le pueden poner también el número, ¿no? Solamente que pues el número puede cambiar dependiendo si están usando otro autor o en otro curso. Pero por el axioma de esquema de comprensión, pues lo que les está diciendo el axioma es que va a existir un B conjunto tal que, yo escribo el tal que así, tal que X pertenece a B si y solo si X pertenece a A y al mismo tiempo se satisface la propiedad P de X. Eso es tal cual lo que nos dice nuestro axioma de comprensión, que ese conjunto B existe. Pero entonces, si nosotros queremos demostrar que ahora ese conjunto B va a ser único, pues lo que tenemos que hacer es suponer,
Entonces ponemos supongamos. ¿Qué vamos a suponer? Pues que existe un B' conjunto también, tal que satisfaga lo mismo. Porque en ese sentido es en lo que vamos a probar que sea único, que si hay un conjunto que satisfaga exactamente lo mismo, o sea que X pertenezca a B', si solo si X pertenece a A, y al mismo tiempo se cumple la proposición P de X, o sea, si lo que tenemos que probar es que si existe este conjunto, entonces este conjunto tiene que ser el mismo conjunto B. Ahora, ¿cómo probamos que ese conjunto B', que estamos suponiendo que también existe, pues va a ser el mismo conjunto B? Pues por el segundo axioma. El segundo axioma nos decía cuándo dos conjuntos iban a ser iguales. ¿Y cuándo eran iguales? Cuando poseían los mismos elementos, es decir, cuando algo pertenecía, lo que tendríamos que probar es que algo pertenece a B, si solo si algo pertenece a B'. Y eso es muy sencillo con lo que ya tenemos escrito. Podemos ponerle X, pero para que no se confunda con los de arriba, sobre todo para que no se confundan ustedes, le podemos poner Y si quieren. Entonces tenemos que un elemento Y pertenecería a B', si solo si, pues ahí lo dice, ¿no? Perdón, pues si solo si, ahora sí. X pertenece a, perdón, no es X, ¿no? Si solo si Y pertenece a, y al mismo tiempo Y, perdón, se cumple la propiedad P de Y. Pero esto de aquí también ocurre si solo si este Y pertenecería a B, ¿no? Porque aquí lo dice, ¿no? Solamente que aquí con X y aquí abajo con Y. Entonces esto ocurriría si solo si ese Y pertenece a B por las propiedades que cumple el B. Entonces lo que estamos diciendo es que Y pertenece a B', si solo si, digo, al final de cuentas se hace una transitividad de si solo si, es que sí se puede, con lógica. Y pertenece a B', si solo si Y pertenece a B. Entonces, por el axioma 2, que es el axioma de extensión, es el nombre. Por el axioma 2 tendríamos ya que entonces como se cumple el que tengan en los mismos elementos, pues B tiene que ser igual a B'. Entonces aquí quizás estoy siendo demasiado exagerado con que estoy escribiendo todo, ¿no? Estoy escribiendo absolutamente todos los argumentos que son necesarios. Pero les insisto, ¿no? Les reitero, sobre todo en este nivel en el que ahorita están, de principiantes totales, sí es importante que se vayan acostumbrando a escribir demostraciones. Y entonces, pues para que no queden de una línea y media, pues que escriban todo, ¿no? Todos los argumentos que sean necesarios. Ya después, cuando ya escriban demostraciones que sean de varias páginas, pues ahí sí ya se vale saltarse cosas que son obvias, ¿no? Pero ahorita que están iniciando, sí es importante que vayan tratando de escribir todo. No necesariamente lo tienen que escribir con palabras, también lo pueden escribir utilizando más símbolos que palabras, también es válido. Pero el punto es que, o sea, escriban todo lo necesario y que pues sí estén bien justificados los pasos lógicos. Ahora, otra duda que me habían manifestado era acerca de que se confundían, ¿no? Mucho con la noción de pertenencia y contención, sobre todo cuando ya se involucraba el conjunto potencia. Entonces vamos rapidísimo a repasar qué era el conjunto potencia y vamos a platicar de algunas propiedades y espero que con eso ya quede un poquito más clara esa noción. El conjunto potencia, pues básicamente su existencia se justifica por el axioma 6, ¿no? Porque el axioma 6 nos dice que para todo conjunto X existe un conjunto S, tal que A pertenece a S si solo si A está contenido en X. O sea, lo que estaría diciendo es que lo que está dentro de S son todos los A's
están contenidos en X, o sea, todos los subconjuntos de X. Eso es lo que nos está diciendo el axioma 6. Entonces, si ya sabemos que existe, pues le podemos poner nombre, ¿no? Y bueno, como vamos a estar hablando de contención, pues no creo que esté de más rápido repasar qué se entendía por contención en teoría de conjuntos. Es muy sencillo. Vamos a decir que un conjunto A está contenido en un conjunto B si solo si se cumple esta proposición, ¿no? Que el hecho de que X pertenezca a A implique que X pertenezca a B, ¿no? Si se da esta implicación de aquí, es cuando decimos que está contenido en B, o ya en un lenguaje hablado que A es un subconjunto de B. Y bueno, ya la definición de conjunto potencia como tal, en las notas la manejaba así, y lo que platicaba era que pues en el axioma 6 pues te dice que existe, ¿no? Y ya también de una manera similar, utilizando el axioma de extensión, como más o menos lo acabamos de hacer, ¿no? Para probar una unicidad, se puede hacer algo muy similar, que ya si quieren ustedes hacerlo por su cuenta, pues no estaría de más como ejercicio, pero se puede hacer algo de forma muy similar. Se puede demostrar que este conjunto ese del que te hablo, tu axioma 6, es único. Se puede demostrar que no solo existe, sino que es único, ¿no? Es muy muy parecido a lo que hicimos aquí. Y entonces cuando ya demuestras que es único, pues ya le puedes poner nombre, porque solamente hay uno. ¿Y qué nombre se le pone? Pues conjunto potencia. ¿Por qué? La verdad no sabría decirles. También hay algunas partes, sobre todo en otros países hispanohablantes, le llaman conjunto de partes también. Así, en lugar de conjunto potencia, el conjunto de partes. Pero pues ya es un nombre, ¿no? En inglés es power set. Se oye más chido en inglés, yo creo. Pero bueno, conjunto de potencia para nosotros. Entonces, pues ya que sabemos que ese conjunto es único, pues le ponemos conjunto de potencia y pues de P de potencia, o más bien de P de power, pues se utiliza esta notación. O también a veces se denota como 2 al omega, ¿no? Aquí lo tengo escrito abajo también. Para cualquier conjunto X existe este conjunto de potencia que está definido de esta forma, ¿no? Potencia de X, o también 2 a la X, es el conjunto de todos los A's tales que A esté contenido en X. O sea, tiene como elementos a todos los subconjuntos de X. Esta notación quizás no es tan amigable para ustedes ahorita que están iniciando, pero se usa mucho después, sobre todo en probabilidad, nada más les comento, porque en probabilidad la P se utiliza para probabilidad, o sea, para denotar lo que vendría siendo una función que denota la probabilidad. Entonces, se confunde mucho la P del conjunto de potencia con la P de probabilidad, entonces en cosas de probabilidad es mucho más común usar esta notación. Pero bueno, con el fin de que sea más amigable, supongo que para ustedes sería mejor usar esta, entonces es la que vamos a andar utilizando, pero no se olviden de que esta existe, porque seguramente ya a partir de tercer semestre la van a usar más esta. ¿Okay? Y bueno, este conjunto de potencia definido así cumple algunas propiedades básicas, tiene más propiedades, ¿no? Pero las más básicas supongo que yo que serían estas de aquí. La primera es que pues para cualquier conjunto X, el conjunto vacío es un elemento del conjunto potencia de X. Esto siempre se va a cumplir. Siempre, 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 siempre. X sea el conjunto que sea. También se cumple que para cualquier conjunto X, ese conjunto X va a ser un elemento de su conjunto potencia. Esto también siempre, 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 siempre se va a cumplir. No hay conjunto que no cumple esto. Otra propiedad es que creo que esto también lo mencionaba en las notas, es que un elemento X pertenece a X grande, al conjunto X, si solo si el conjunto cuyo único elemento es X pertenece al conjunto potencia de X. Y esto es muy importante entenderlo bien, porque si entiendes bien esto, en conjunto con lo que ahorita voy a poner aquí, que es más como una nota, pues ya no debería de causar tantos problemas la confusión entre qué cosas pertenecen y qué cosas están contenidas en el conjunto potencia de X. O sea, en general, cuando tú ya estás hablando de un conjunto potencia, pues estás hablando de un conjunto que adentro tiene todos los subconjuntos de X, ¿no? Es un conjunto que adentro tiene subconjuntos de X. Todo lo que vive aquí son subconjuntos de X. Entonces, pues si tú tienes un
un elemento de X, pues esto de aquí siempre va a ser un subconjunto de X, esto de aquí siempre va a estar contenido en X, ¿no? Entonces, o sea, en general, cuando tú hablas de los elementos del conjunto potencia, pues tienen que ser cosas de este estilo. No necesariamente con un solo elemento, como aquí, pueden tener muchísimos elementos adentro, pero siempre tienen que ser conjuntos que adentro tengan como elementos de X, ¿no? O sea, mucha gente se confunde mucho en estas partes y por ejemplo aquí le ponen luego que este conjunto está contenido en X o que X está contenido en el potencia de X y eso pues en general no es cierto, ¿no? Algo que sí en general sí es cierto es esto de aquí, esta relación, ¿no? Que es muy sencilla de demostrar, espero, pero o sea, es importante tenerla muy clara, ¿no? O sea, cuando tú hablas ya en términos un poquito más prácticos, ya no tan teóricos, que esto sí se fundamenta con la teoría, pero ya en términos un poquito más ya de ejemplos y de cosas que te puedan preguntar en exámenes o en otras materias cuando hablen de conjunto de potencia y sea importante hablar de sus elementos y así, o sea, siempre cuando estás hablando del X, pues hablas de lo que son los elementos de X y cuando ya hablas del conjunto de potencia, pues hablas de conjuntos que adentro tienen elementos de X, ¿no? O sea, sí, esta noción es importante tenerla muy clara, ¿no? Esta equivalencia. Y otra propiedad que, que la comento que no es tan fundamental, pero que pues también es sencilla de demostrar y que yo creo que es un buen ejercicio, es pues esto, ¿no? Que si tienes un A contenido en un B, conjuntos obviamente, entonces el conjunto potencia de A va a estar contenido en el conjunto potencia de B. Y sí tiene sentido hablar de esta contención porque a final de cuentas nosotros por el axioma sabemos que estos conjuntos potencia pues son conjuntos y nosotros definimos la contención en general para conjuntos, ¿no? Entonces aunque aquí estemos con un tipo de conjuntos y aquí con otro tipo de conjuntos por decirlo de alguna forma, aquí al final de cuentas también son conjuntos, entonces también se puede hablar de contenciones. Y entonces más o menos lo que te estaré diciendo aquí sería como decir que el conjunto potencia respeta contenciones, en el sentido de que tenías una contención de este estilo, y si tú, de alguna forma súper vulgar de decirlo, le sacaras el conjunto potencia a esa contención, que no es lo que estás haciendo, ¿no? Pero de alguna forma vulgar, ¿no? Sacaras conjunto potencia aquí, pues se va a seguir manteniendo esa contención. Uh-huh. Pero no es que le esté sacando conjunto de potencia a esto, eso no tiene sentido. No solamente es una forma súper coloquial de decirlo, pero, o sea, o sea, porque a lo que, o sea, lo que quiero que hagan como esa similitud es que, por ejemplo, cuando ustedes hablaban de desigualdades de números y así, te decían, no, es que sácale raíz a la desigualdad o multiplica la desigualdad por no sé qué. No, o sea, eso no se hace, ¿no? Le sacas raíz a ambos lados de la desigualdad, ¿no? Le multiplicas un número a ambos lados de la desigualdad. Aquí es similar, ¿no? O sea, a ambos lados de la contención le aplicas conjunto potencia y se mantiene la contención, ¿no? O sea, en ese sentido, o sea, se parece un poquito a algunas propiedades que luego se pueden hacer con desigualdades de números, ¿no? Pero ya en un sentido formal, pues si no vayan a decir que le están sacando conjunto potencia a la desigualdad, no. O sea, ya estamos tratando de trascender esa clase de cosas, ¿no? Ya o sea, lo que estás haciendo es viendo que el conjunto de potencia respeta contenciones. Pero bueno, solo es una propiedad. Y esta, les digo, es un ejercicio interesante. De hecho, creo que les subí un video donde se demuestra, no está difícil. Ustedes lo pueden intentar. Y el profesor una vez la puso en un examen, entonces, pues, no sé, ¿no? Ahí lo dejo en su criterio si lo hacen o no lo hacen. Otra nota importante antes de ya hablar de alguna prueba de alguna de estas, por ejemplo, que sí lo quiero hacer, ¿no? Para que practiquemos. Pero antes ya de meternos a eso, sí quiero recalcar también esto de aquí, que va pues ya más asociado a lo que teníamos aquí arriba, ¿no? Si A es un subconjunto de X, pues lo que nos está diciendo es que en el conjunto de potencia están adentro todos los subconjuntos de X como elementos, ¿no? Entonces si yo tengo un subconjunto de X, pues eso, escribir esto de aquí es equivalente a que A sea un elemento del conjunto de potencia de X. Esto es simplemente por cómo está definido el conjunto de potencia. Pero lo que también es otra forma equivalente de escribir la misma idea, o sea, cualquiera de estas dos, que es la misma a final de cuentas, es que el conjunto cuyo único elemento es A
esté contenido en el conjunto potencia de X. Entonces les digo, entre esta de aquí que le puse como propiedad 3 y esta equivalencia de aquí, o sea, si las tienen bien claritas las dos, no deberían de tener problemas oye, es que ya no sé si cuando está el conjunto de potencia va contenido o va pertenece, ¿no? Ya estoy perdiendo. O sea, traten de tener súper clara esta noción de aquí y súper clara esta noción de acá. Y si realmente las tienen ya entendidas, comprendidas, no deberían de tener mayor problema con esa clase de situaciones. Pero sí, ¿por qué esto es cierto? O sea, ¿por qué esto es equivalente a lo que dice aquí arriba? Porque pues para que esta cosa que es un conjunto, como conjunto estuviera contenido en este segundo conjunto, pues por definición de contención, todos los elementos de este conjunto de la izquierda tendrían que ser elementos de este conjunto de la derecha. ¿Y cuál es el único elemento del conjunto de la izquierda? Pues el conjunto A, ¿no? Aquí es un conjunto, pero aquí lo estamos ya teniendo como si fuera un elemento. Entonces, este A, que es un elemento del que está contenido, tiene que estar como elemento del que contenga, ¿no? Que es lo que tenemos aquí arriba, tal cual, ¿no? Y pues a final de cuentas, uno se podría como dar el brinco y entonces tienes que si A está contenido en X, el conjunto cuyo único elemento es A está contenido en el conjunto potencia de X, o sea que esto de aquí arriba sería equivalente a esto de aquí abajo, ¿no? Lo enlazas con esto de acá. Entonces, o sea, cuando tú hablas de subconjuntos de X, lo que va a estar contenido en el conjunto potencia va a ser el conjunto que tenga como elementos a esos conjuntos de X. Y cuando tú hablas de elementos de X, el conjunto que tenga como elementos a esos elementos de X van a pertenecer a X, ¿no? O sea, aquí espero que les digo, entendiendo esas dos nociones, ya no se confundan tan fácil entre cuando pertenece a algo y cuando algo está contenido en el conjunto de potencia. O sea, el caso de contenido va a ser algo de este estilo, ¿no? Algo de este estilo. Y en el caso de pertenencia va a ser algo de este estilo de acá. Ok, y pues como esto está muy sencillo, solamente voy a demostrar una, que en este caso va a ser la 3. Las demás las pueden demostrar ustedes como ejercicios. Son demostraciones muy cortitas, aunque pongas todo así detalles, siguen siendo muy cortitas. Entonces la 3 se demuestra ya como sigue. Y pues X es un elemento de X. O sea, si esto pasa, entonces ¿qué sucede? Pues va a suceder que esta cosa de aquí pues va a ser un subconjunto de X. ¿Por qué? Porque pues digo, sí, este sí ya es como el extremo de lo extremo del ya irte a lo más de definición, ¿no? Lo podrían escribir con la definición de contención, pero ahí ya tal vez sí ya sería rozar ya lo exagerado. Pero sí es cierto, porque o sea, sí que si es un elemento de X, pues automáticamente pues o sea, este conjunto que su único elemento es X, pues este ya estoy suponiendo que pertenece a X, ¿no? Entonces todos los elementos de este conjunto son elementos de X, por lo que tengo aquí en la izquierda, ¿no? Que es la definición de contención. La definición de contención me dice, o sea, esto tiene que estar contenido en X cuando los elementos de lo que está contenido estén como elementos en lo que contenga también, ¿no? Pero bueno, si para no contradecir lo que acaba de decir antes de que hay que escribir todo, pues le ponemos por qué, ¿no? Sobre todo estas primeras semanas. ¿Por qué se cumple la siguiente proposición lógica, ¿no? Se cumple que para todo y, aquí sí hay que ponerle y porque ya estamos usando el x, y pertenece a x. Sí, ¿no? Quizás sí ya rozando la exageración de escribir absolutamente todo, pero sí, ¿por qué es cierto esto de arriba? Por esto de aquí, porque o sea, si yo tomo cualquier y que pueda tomar aquí dentro, ¿cuál es el único y que puedo tomar? Pues y igual a x, ¿no? Si yo tomo cualquier y que está aquí adentro, pues ese y también va a tener que estar adentro de x. ¿Por qué? Por lo primerito que escribimos. Ahora, si yo tengo que ya es cierto esto, ¿no? Que x, el conjunto cuyo elemento es x,
es un subconjunto de X, entonces, pues por definición de conjunto potencia, eso que es un subconjunto de X tiene que ser un elemento del conjunto potencia de X. Eso ya es por definición del conjunto potencia. Si quieren, bueno, podrían ponerle abajo por definición del conjunto potencia, pero eso sí ya creo que sí ya sería demasiado, ¿no? Pero bueno, si quieren, se lo pueden poner ustedes si tienen miedo de no poner todo, pero sí, ¿no? Cuando ya sea una definición, pues sí, ya no es necesario andarla especificando, a menos que sea una definición que no tenga muchísimo que ver con lo que es el ejercicio, ¿no? Pero en este caso, pues el ejercicio como tal es de conjuntos potencia, entonces, pues sí, ya se debe de entender, ¿no? De lo que se está hablando, entonces esto sí ya debería ser un paso directo, ¿no? Pero bueno, podrían inclusive aquí ponerle por cómo está definido el conjunto potencia, pero sí, eso tal vez ya sería excesivo. Ahora, entonces, ¿qué es lo que estaríamos probando con estos argumentos de aquí arriba? Pues lo que estaríamos probando es que, entonces ya le ponemos por lo tanto para concluir, estamos probando que X pertenece a X, implica, ¿por qué? Por estas dos implicaciones que se están juntando, X pertenece a X implica que el singulete de X, que es como también se le llama a estos conjuntos que solo tienen un elemento, se les puede llamar singuletes, que el conjunto cuyo único elemento es X, o singulete de X, es un elemento del conjunto potencia de X. Eso sería la primera implicación del sí solo sí, porque cuando uno tiene un sí solo sí, lo que tiene que probar es una doble implicación. Entonces ahora para la segunda implicación, lo que tienes que hacer es pues, algo muy parecido pero al revés, ¿no? Básicamente, en este caso. No siempre es así de fácil, ¿no? Pero aquí sí es prácticamente los mismos argumentos, solo que en sentido inverso. Lo escribimos. Ahora lo que tenemos que suponer es que el conjunto cuyo único elemento es X sea un elemento del conjunto potencia de X. Y eso, por definición del conjunto potencia de X, me va a implicar que ese elemento del conjunto potencia de X tiene que ser un subconjunto de X, por definición del conjunto potencia de X. Y entonces esto ya directamente, ya más directamente que en el caso anterior, ya me permitiría concluir que X tiene que ser un elemento de X. ¿Por qué? Porque si este conjunto está contenido en X, cualquier elemento de este conjunto tiene que ser un elemento de X, en particular pues este que está aquí adentro, que es el único en este caso, pero pues en particular este X pequeño ya tendría que ser un elemento de X por definición de contención, ¿no? Ya tal cual. Y pues ya probando las dos implicaciones, ¿no? Que X pertenece a X implica que el conjunto cuyo único elemento es X minúscula es subconjunto de X mayúscula y viceversa, ¿no? Que el conjunto cuyo único elemento de... Y bueno, ya habiendo probado las dos implicaciones, ¿no? Por un lado que lo que probamos primero, ¿no? Que si X pertenece a X, entonces el conjunto cuyo único elemento es X minúscula pertenece al conjunto potencia de X mayúscula y viceversa, ¿no? Que si ese conjunto es elemento del conjunto potencia de X mayúscula, entonces X minúscula pertenece a X mayúscula, pues ya tendríamos la aprobada, pues el sí solo sí, ¿no? La doble implicación. Podríamos concluir, ¿no? Pero aquí pues ya no quedó mucho espacio, pero sí no estaría de más poner la conclusión de que entonces ya queda esto demostrado, ¿ok? Y bueno, las otras propiedades pues, no son difíciles de demostrar tampoco, ustedes las pueden checar por su cuenta, ¿no? Y ya pasando como al último tema del que quería platicar hoy con ustedes, porque fue de lo que también me preguntaron, pues ya primero hablaríamos de si esto es posible, ¿no? De si se puede dar el caso en el que un conjunto X sea elemento de sí mismo. Porque hasta ahora con las axiomas que hemos visto esto no está claro si es posible o no. Entonces, pues la respuesta
prácticamente nos la da este axioma que se llama el axioma de fundación, que ya está un poquito más complicado. Nos dice que para cada conjunto no vacío X existe un U que pertenece a X, que como estamos en un ambiente de teoría de conjuntos pura, pues cualquier cosa de la que estemos hablando aquí se va a entender como un conjunto. Entonces este U, aunque es un elemento de X en sí mismo, se va a entender que es un conjunto por default prácticamente. Y entonces lo que nos dice es que para cualquier conjunto no vacío tiene que existir un U elemento de X, tal que U y X no tengan elementos en común. Pues esto ya tiene sentido si pensamos que U es un conjunto. Y esto quiere decir que entonces si X pertenece a X, X minúscula a X mayúscula, entonces X no pertenece a U. Pues esto nos estaría asegurando que los elementos de X no son elementos de U y entonces así ya no tendrían elementos en común. Si existiera algún X en X tal que X estuviera en U, ahí sí tendrían elementos en común. Entonces, en general, sucede que para cualquier X en X, el X no debe de estar en U, sino sí tendrían elementos en común. Y entonces uno se puede preguntar, oye, ¿y eso qué tiene que ver con esta noción de aquí? Pues resulta que este axioma 7, el axioma de fundación, como lo tenemos aquí escrito, el axioma 7 sirve para probar el siguiente teorema. No solamente se utiliza este axioma, se utilizan algunos de los otros 6 anteriores, pero se es necesario tener ese axioma 7, el axioma de fundación, para probar ese teorema que tenemos aquí, que nos dice que, bueno, son dos proposiciones, pero lo que ahorita nos importa es la primera, y la primera nos dice que ningún conjunto no vacío puede ser elemento de sí mismo. Es decir, que para cualquier conjunto X distinto de vacío, X no pertenece a X. Entonces ahí ya nos estaría dando la respuesta, nos estaría diciendo, no, ¿sabes qué? No se puede que X pertenezca a X, porque para los conjuntos no vacíos no se puede, y para el conjunto vacío tampoco, porque pues en general nada es elemento del conjunto vacío, en particular pues vacío no va a ser elemento del conjunto vacío, si no, no sería vacío. Entonces en general para ningún conjunto es posible que esto se dé, pero ese resultado depende fuertemente de este axioma de fundación. Y este es uno de los axiomas que yo creo que son menos intuitivos. O sea, sí se ve un poquito artificial, no se ve tan claro, sobre todo en los primeros contactos, cuando uno lo lee por primera vez, no se ve tan claro por qué este axioma debe de considerarse como axioma, ¿no? En los otros sí se veía cierta intuición y en este ya no tanto. Pero lo que sucede es que toda la lógica que está detrás de este axioma va completamente dirigida a evitar que haya un conjunto X tal que X pertenezca a X, como ya lo habíamos platicado aquí, porque este axioma sirve para demostrar el teorema que te dice que esto no puede pasar. Y entonces uno se pregunta, ok, si este axioma tal cual sirve para evitar que esto suceda, ¿por qué se quiere que, o sea, por qué se tiene la necesidad de evitar que esto suceda? Ah, porque pues resulta que históricamente, hace pues varios años, hace varias décadas más bien, hubo intentos muy serios de crear una teoría de conjuntos sin que se considerara este axioma. Entonces, una teoría de conjuntos que no tenía este axioma, que no suponía que esto era cierto. Y entonces, después de ya haber desarrollado bastante esa teoría, o sea, inclusive que ya se había publicado un tomo entero de resultados de esa teoría, se encontró que por esto de aquí se generaba una teoría inconsistente. A qué nos referimos con una teoría inconsistente? Una teoría en la que podía haber contradicciones. Y una teoría que tiene contradicciones, pues prácticamente ya no sirve de nada, porque pues la teoría en sí misma no, no tiene lógica, ¿no? Se llegan a falacias lógicas. Entonces, una teoría que en la que al final se llegan a contradicciones, pues tristemente ya no es muy útil, ya en un sentido aplicable. Entonces, como se llegó a que esto de aquí generaba problemas porque generaba contradicciones, pues ya se tuvo que incluir un axioma que evitara que esto ocurriera, ¿no? Y la forma en la que se incluyó pues fue mediante este axioma que tenemos aquí escrito, que se llama axioma de fundación. Les voy a compartir tanto en el grupo que tenemos en tiempo real como en la descripción de
este video de grabación, un video muy interesante que explica más o menos por qué, de forma pues creo que muy entendible, por qué esto genera un problema. Ujú. Entonces, ¿por qué? O sea, que más o menos también menciona, o sea, cómo fue, de quién fue el que intentó, ¿no? Crear una teoría de conjuntos sin este axioma y cómo se descubrió que la teoría de conjuntos que esa persona proponía eventualmente iba a llevar a contradicciones. Es un video bastante interesante y corto, ¿no? No dura más allá de 12 minutos, creo.